Asesina, golpista criminal. Así fue recibida mientras entraba a su nueva casa, la cárcel de mujeres. Capturan a la ex, aquella que nos dijo tener todo el poder de ser presidenta, de levantar la voz y ponerse incluso la bandera presidencial. Ahora, de ahí, habla por una pequeña, usted la vio, una pequeña rendija. Detrás de las rejas apenas se le alcanzaba a ver la boca. Un contraste devastador. Capturan a la ex, arrestan a la ex, sí, a la expresidenta. ¿Qué pasó? Y además expresidenta de facto. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue y cuáles son las causas de este episodio? Soy Roberto de la Madrid y este que es, gracias a usted, su programa favorito. Comenzamos. Gracias. La policía de Bolivia detuvo a la expresidenta de facto y sus ministros de Justicia y Energía. El comando de agentes llegó a La Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. Luego los trasladó en un avión a La Paz. La justicia boliviana dicta 4 meses de cárcel preventiva para Áñez y sus ministros mientras comienza el juicio. Los 3 están imputados por sedición, terrorismo y conspiración en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Y mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia. En 2019, la oposición boliviana apoyada desde Estados Unidos orquestó un golpe de Estado contra Morales. Alegaban fraude en las elecciones donde se reelegía Evo Morales para un 4º mandato. La violencia y la crispación y la presión en el país fue tal que Evo Morales anunció su renuncia para evitar más violencia. México lo rescató en un avión. Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, lo que provocó más protestas y brutal represión policial. Hoy ha sido capturada. Los delitos que se estarían investigando son los delitos de sedición, conspiración y otros. Los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro Estado de Derecho, no tiene ninguna validez y eso lo lamentamos tantísimo. La oposición a Evo Morales está furiosa. Dicen que es inconstitucional el arresto de la expresidenta y su equipo. El caso de la expresidenta Yanine Áñez y sus ministros. De más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales. Fuera del tribunal, donde fue llevada la expresidenta, cientos de familiares de víctimas de masacres cometidas tras el golpe exigieron que se le castigue con todo el peso de la ley. El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano. Por justicia y verdad, para los 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos, los más de 1.500 detenidos injustamente, tiene que haber un acto de justicia. Muchísimas gracias a usted, sobre todo a usted, y nunca me cansaré de decírselo porque usted ya lo sabe, es el principal protagonista del programa y todo gira en torno a lo que usted escoge, desecha o escucha aquí en el programa, que le guste o no le guste, usted forma su conclusión. Gracias al equipo detrás de La Razón. Vamos con nuestros invitados. Tenemos invitados, pues como siempre, de primer nivel. Ahí ya lo tenemos. Es doctor y un doctor que está muy interesado en la labor social. Tan es así que imparte clases gratis en YouTube
a nivel doctorado de Relaciones Internacionales, el profe de RI, Jesús López Almejo. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Luis Guaraní, él es analista internacional allá en Bolivia, cineasta, documentalista, experto en el manejo político y un analista nato. Gracias a los dos. Jesús, a ver, de jurar defender la patria cuando se puso la banda presidencial a la cárcel de mujeres y la vi ahí hablando a través de un agujerito pequeño. Explícame este fenómeno, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por esa bonita presentación y gracias también por la invitación. Siempre un placer colaborar contigo en todos tus espacios. Gracias. Y también, bueno, saludar a toda la audiencia. Roberto, sedición, conspiración y terrorismo. Sedición, a grandes rasgos, independientemente de las definiciones que cada código penal de cada país tenga, llama o dícese de un alzamiento colectivo, pero con violencia, contra la autoridad constitucional de un Estado que rompe el orden público o la disciplina militar para derrocar a ese gobierno y a esos poderes constituidos a través de la Constitución política. Esto pasó en Bolivia, por supuesto. Conspiración, cuando, y también nuevamente digo, dependiendo de los códigos penales, pero a grandes rasgos, se habla de conspiración cuando poderes internos de un país con élites políticas y financieras externas se ponen de acuerdo, confabulan para derrocar a un gobierno constitucionalmente establecido. ¿Esto pasó en Bolivia? Por supuesto que sí. Y una de la punta del iceberg, la que fue más notoria, por no hablar de lo que hay detrás de ese iceberg, fue la participación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, el cual no solamente intervino del lado de los golpistas, o sea, no solamente no condenó el golpe de Estado, no condenó la sedición, no condenó, sino además se pronunció a favor de que lo que había hecho Evo Morales en esas elecciones era fraude, con lo cual primero deslegitima el proceso electoral boliviano en 2019, en octubre, pero además convalida e impulsa la sedición y consolida la conspiración. Y en tercer lugar, terrorismo. De acuerdo a resoluciones de Naciones Unidas, terrorismo significa violencia con fines políticos, ya sea por parte de un Estado, por parte de una organización o por parte de individuos, en tiempos de paz. Bolivia estaba en tiempos de paz. Evo Morales estaba dispuesto, a pesar de que había ganado con más del 11% de lo que dice la ley que se requiere para no repetir una segunda vuelta, él no solamente estaba dispuesto a una segunda vuelta, sino más allá de eso, a que se repitiera todo el proceso electoral boliviano. Y en ese sentido, los conspiradores internos, junto con los conspiradores de Washington, y nada más voy a hablar de la OEA por no hablar de lo que hay debajo de ese iceberg, insistieron en que Evo Morales se tenía que ir, a pesar de que haya ganado las elecciones con tanto margen de ampliación. Bien. Tiempo después nos enteramos que el MIT en Massachusetts, el Instituto de Massachusetts, y otras universidades habían hecho estudios minuciosos sobre la validez de esas elecciones, y a diferencia de la OEA, y por eso hablamos de conspiración, y por eso se habla también de terrorismo y de sedición, no habían encontrado rastros de fraude alguno en esa elección. Y si no fuera suficiente esos estudios, Roberto, un año después, exactamente en la misma fecha, Luis Arce, abanderado que representaba al Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, y también con la bendición de Evo Morales y el padrinazgo de Evo Morales, termina imponiéndose con el apoyo del pueblo raso, del pueblo de a pie, del pueblo plurinacional boliviano, que no solamente respaldó el apoyo político electoral a Evo Morales un año atrás, sino además lo duplicó o triplicó. Bien. Lo que nos habla de que de la derecha boliviana, por ejemplo, el Trump boliviano, Luis Fernando Camacho, que fue todo un showman, hincándose, rezando, llegando con la Biblia y diciendo que cuando todos rezan juntos cosas maravillosas pasan, o Mesa, el que también fue derrotado tanto por Evo como ahora por Lucho Arce,
terminó derrotado aplastantemente, y Yanine Áñez, quien además pues hizo que renunciaran los 3 o 4 funcionarios que estaban antes que ella para quedarse con la sucesión presidencial interina, fueron quitados del camino. Muchos de ellos se refugiaron en la embajada mexicana, que fue hostigada, que fue vejada, que fue asediada, que este gobierno golpista de Yanine Áñez además se atrevió a romper las convenciones de Viena sobre asuntos sobre relaciones diplomáticas, violando la inviolabilidad de tránsito de la embajada mexicana, intentando negarse a reconocer el salvoconducto para funcionarios que se encontraron ahí, de 10 a 14 funcionarios del gabinete de Evo Morales. Y bueno, el mismo Lucho Arce terminó refugiado o asilado en territorio mexicano, como Evo Morales y como ministro de Defensa, entre muchos otros, de Agricultura, etcétera, de Energía. Y bueno, ¿cómo respondieron? Terminan declarando persona non grata a la embajadora mexicana de aquel entonces. Gracias. Entonces, sí hablamos de un cúmulo de factores que nos explican por qué llegó con una Biblia en la mano a la presidencia, no respeta el periodo del interinato, se queda un año, intenta competir, y bueno, pues ahora, después de perder las elecciones a la gubernatura de Beni, su provincia, pues vemos estas escandalosas imágenes del viernes y el sábado por la madrugada. Gracias, Jesús. Luis, gusto en saludarte, bienvenido al programa. A ver, hay quienes dicen que esto es una venganza, hay otros que dicen que esto es lo mínimo que se merece la señora y que es un acto de verdadera justicia. Yo te pregunto, ¿qué significado tiene el arresto, la captura de la ex Yanine Áñez? ¿Qué mensaje interno y externo, qué repercusión tienes? Dame el análisis, por favor, Luis. Buenas tardes y saludos a todos. Es evidente que este acto está representando la recuperación de las instituciones democráticas en Bolivia. Es un acto de justicia por el cual está queriendo someter al imperio de la ley los hechos que han ocurrido con el gobierno de facto de Áñez. En este momento hay un gran debate nacional en Bolivia porque hay sectores que están intentando hacer más turbias las aguas, intentando confundir si hay alguna ilegalidad en el tema de la detención de Áñez. Hay un tema, bueno, el colega ha resumido perfectamente lo que está sucediendo en este tema, pero hay un tema que es de especial interés en este momento. La sucesión, la proclamación de Yanine Áñez fue ilegal, fue en una sesión sin quórum, absolutamente ilegal, vulnerando todas las regulaciones. Una interpretación jurídica de este hecho daría lugar a que este gobierno realmente ha estado en la ilegalidad. Por lo tanto, no corresponde un juicio de responsabilidades, sino un juicio ordinario por la vía penal. Ándale. Y esto además servirá no solo de ejemplo para que nadie se atreva a pisar la ley, como tú dices, sino también podría ser el pavimentar un verdadero camino a la igualdad, Luis. Yo recuerdo hace tiempo que dijo, la celebración del Año Nuevo del pueblo aymara es satánica, y después en su Twitter, y después dijo, no, eso yo no lo dije, estoy hablando de Yanine Áñez, pero finalmente lo dijo, o no lo dijo, no importa, sino que refleja ese abismo, esa herida profunda que hay entre algún sector y la gran mayoría de indígenas y del sector que sigue a Evo Morales. ¿Esto servirá para allanar ese camino, Luis? Es verdad, mira, hay que recordar que en Bolivia se ha enjuiciado al ex dictador Luis García Meza y se lo ha condenado a 30 años de prisión sin lugar a indulto, precisamente por el golpe en 1980, protagonizado por las Fuerzas Armadas y el general Luis García Meza. Eso ha significado para la democracia boliviana un buen ejemplo para los autoritarios, y se ha impedido por este largo periodo democrático de estas acciones en contra del orden constitucional. Es realmente importante pensar que un grupo de militares han perdido el juicio porque sabían con certeza, por el precedente que teníamos, de haber enjuiciado a un ex dictador como fue Luis García Meza y que se le dio 30 años de cárcel, puedan ellos nuevamente repetir la historia y embarcarse en un golpe de facto
tan criminal como el que protagonizó Luis García Meza. Gracias, Luis. A ver, Jesús, con lo que me dijiste tú hace un rato, con lo que me dice Luis sobre la ilegalidad de la autoproclamación de la presidencia de la señora Áñez, esta es una pregunta muy compleja y también va a ser para ti, Luis, pero primero, Jesús, si se reconoce que Jeanine Áñez participó en un golpe de Estado, que todo su mandato presunto fue ilegal, como no solo ustedes acusan, sino los seguidores de Evo, entonces las recientes elecciones en las que ganó el presidente que hoy gobierna Bolivia, pues serían también inválidas, ¿no? ¿Esto no sería una especie de contradicción o cómo resolver todo este problema? Sí, no, mi querido Roberto, de ninguna manera, porque de hecho la misma Constitución contempla que quien llega de alguna manera a la presidencia interina está encargado de organizar las siguientes elecciones que abra lugar o que dé camino para un gobierno constitucionalmente electo. Fíjate, incluso podríamos hablar de que no sé hasta dónde se pueda tipificar como delito que Jeanine Áñez no respetó incluso los 3 meses del interinato que se supone que debiera haber estado, suponiendo que todo lo demás fuera legal, como argumenta, por cierto, en las cartas que envió a la Embajada de la Unión Europea en Bolivia y al mismo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y a la misma ONU, que por cierto la ONU ya se pronunció pidiendo a los bolivianos que no mermen y no debiliten las instituciones de procuración de justicia, justamente al darle un trato justo con el debido proceso, bla, 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 a Jeanine Áñez, cuando también se mantuvo el secretario general de la ONU al margen en el tema de Evo Morales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Roberto, me parece que hasta se tardaron. ¿Y sabes por qué se tardaron? Porque en el periodo estipulado para convocar a elecciones estaban con una cacería de brujas en contra del gobierno de Evo Morales, bueno, no solamente de la persona llamada Evo Morales Ayma, a quien, por cierto, querido Roberto, le impulsaron 8 juicios por fraude electoral, por sedición, por terrorismo y entre otros, incluso por lavado de dinero y no sé cuántas otras cosas. Nomás faltó que dijeran que era narcotraficante, pero me parece que hasta de narcotraficante lo acusaron. Y además, pues el mismo Luis Arce también fue un perseguido, protegido por la embajada. ¿Se escucha? No se escucha. Yo no lo escucho. Te nos fuiste. A ver, ¿podemos recuperar el audio con Jesús? Te desapareciste, Jesús. Ahora recuperamos. Te la pregunto a ti, Luis. ¿Cómo resolver esta contradicción al querer hacer justicia jurídica? ¿Qué hacemos con la cronología histórica? Porque si es culpable Jeanine Áñez, porque si es ilegal todo desde que se proclamó, entonces obviamente pues es ilegal también su convocatoria a las elecciones, ¿no? Así que Evo Morales tendría que ser restituido usando esta lógica. Explícame esta contradicción o cómo se concilia entre la parte jurídica, la parte histórica, la parte ética y la parte política, por favor, porque es muy importante esto. Hay un antecedente que quiero también entregarte. Hubo un golpe militar, bueno, Bolivia está plagado de golpes militares a lo largo de su historia, en 1979, protagonizado por Alberto Natuch Bush. Una vez protagonizado el golpe, la Asamblea o el Congreso Nacional funcionó todo el tiempo sin ningún problema. Ninguno de los actos del gobierno de facto de Natuch Bush fueron legalizados. Sin embargo, ese Congreso fue el que tramitó las próximas elecciones y se resolvió el tema democrático. Yo pienso que este antecedente puede servir ahora. Es simplemente el tema de cómo va a ser la sustentación jurídica para enjuiciar a la expresidenta Áñez. Por una parte, las masacres de Sencata, de Sacaba, del Pedregal en la ciudad de La Paz están siendo protagonizados tanto por los familiares de los que han fallecido y los heridos, como por una estrategia gubernamental para llevar a un juicio de responsabilidades a Áñez. Entonces están en ese debate que en Bolivia se está protagonizando en este momento sobre cuál va a ser el camino jurídico para terminar enjuiciando a Áñez. Bien, Jesús, yo lo veo, repito, yo lo veo de 1 más 1 son 2, o sea, muy fácil. Si Jeanine Áñez llegó
ilegalmente, entonces todo lo que hizo, incluida la convocatoria de elecciones, también es ilegal. Se tendría que restituir a Evo Morales y entonces sí llamar otra vez a las elecciones. ¿No lo ves así o cómo se debería de ver? Sí, yo creo que a la perspectiva jurídica, querido Roberto, habría que ponerle también la perspectiva política. No todo es jurídico y casi siempre hay mucha política de por medio. Y desde que el mismo Evo Morales, aunque obligado, renunciara, de eso justamente hablaba Yanine Áñez en las cartas que envía a la Unión Europea, que por cierto tiene un papel vergonzoso tanto en Bolivia como en Venezuela, porque convalida todo lo que hacen los golpistas ilegales, y ahora se pronuncia preocupada, Josep Borrell se pronuncia preocupado para que no se violen los derechos humanos de nadie, cuando nunca dijo nada por los 1.500 detenidos, los 800 perseguidos, los 30 y tantos fallecidos a causa de este golpe de Estado. Entonces, pero bueno, al final de cuentas tenemos que ver esos dos factores, la combinación de lo jurídico con lo político, que pasa casi siempre en todos los países. Bien. Y que es lo que ha llevado a que haya cierta validez en este interinato, que permitió a su vez que hubiera elecciones justamente un año después y que llevó a Luis Arce al gobierno para restaurar nuevamente el orden. Pero aquí, Roberto, quisiera comentar algo rapidísimo. Venga. Y tiene que ver justamente con el hecho de que incluso el mismo Evo Morales se siente tranquilo con ese papel que ahora adquiere de expresidente, y de hecho ahora que pide justicia en el caso de la sedición, la conspiración y el terrorismo que le imputan a Yanine Áñez, él mismo se autodenomina como expresidente de Bolivia, lo cual implica que está siendo también cuidadoso para no herir la susceptibilidad de Lucho Arce, quien incluso en las elecciones mostró, no sé si una especie de halo Lenin morenesco de Ecuador, cuando dijo que buena parte de la elección la ganaba por su propio capital político y por su propio trabajo en Bolivia, que también por el apoyo de Evo Morales, y que si incluso Evo Morales se quería sumar a su gobierno, lo aceptaba, pero que el presidente era él. Venga. Entonces, me parece que incluso en estas alianzas, y hablando de juegos políticos y jurídicos, también le marca muy clara la línea a Evo Morales de quién es el presidente legítimo, que resulta además también de una elección histórica en donde derrota, por ejemplo, a Carlos Mesa, el expresidente entre 2003 y 2005 de Bolivia, por una verdadera paliza. Gracias, Entonces, Jesús. No sé si respondí tu claro pregunta. Que sí. Un abrazo. A ver, rapidito, Luis, porque ya tengo que cortar. Sí. Permíteme un detalle solamente. En el tema del rompimiento constitucional sucedió en el Poder Ejecutivo. Ten en cuenta que la determinación de las elecciones la toma el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el que determina la fecha próxima de elecciones y es el Ejecutivo el que suscribe esa. Pero inicialmente el Poder Legislativo es el que no ha tenido rompimiento en este gobierno de facto. Bien, gracias. ¿Cómo ves con Biden? Porque ahora desde nivel geopolítico, mientras esto sucede en Bolivia, pues las grandes potencias como China y Estados Unidos se pelean por el litio. Luis, ¿qué va a pasar con Biden respecto a Bolivia? Hay mucho interés en que las relaciones con Estados Unidos vayan normalizándose, porque comprenderás que están absolutamente tensas esas relaciones. Gracias. Porque también la embajada americana ha sido incluida en estos aprestos golpistas de Áñez, y por ello el gobierno de Lucho Arce está intentando ver la forma de poner paños fríos a estas relaciones y poder normalizar. Gracias. Luis, gracias. Jesús, un abrazo a los dos. Gracias. Buenas noches. Algo pasa en un país que es un paraíso. Sí, es un paraíso, es muy bonito. El ejército planificó un bombardeo ahí. El ejército creado para defender la patria ahora es usado para bombardear zonas donde incluso había niños. El ministro de Defensa dice, pero esos niños son unos asesinos, máquinas de guerra, los calificó, y luego, como todo político, dijo, no quería decir eso. Pero, señor ministro, si un niño agarra un arma, si un niño delinque o se convierte en un asesino, no es culpa del niño, es el resultado de la decadencia, incapacidad y abandono de un Estado putrefacto. No culpe así a los niños, que son la fragilidad moldeable de los futuros científicos, asesinos, criminales o benefactores de la especie humana. Mañana aquí le voy a decir de qué país se trata y quién dijo tremenda estupidez. Buenas noches.